El nuevo orden mundial, los Illuminatis, los masones. Sé que estos conceptos no te resultarán extraños porque muchas veces has escuchado hablar de ellos. ¿Quiénes son realmente los masones? ¿Realmente estarán tratando de establecer el gobierno del anticristo? Se conoce muy poco de ellos debido a la secretividad que manejan todas sus sectas, sus membresías y sus rituales. Acompáñame a descubrir quiénes son los masones. Los masones definen a la masonería como una sociedad que se dedica a la filosofía, la filantropía y el humanismo, fundada en sentimientos de fraternidad y democracia, sin llegar a ser una secta o religión, sino una asociación de tipo iniciativa. Sin embargo, como veremos en este estudio, esta definición es falsa y la masonería es todo lo contrario a esto. Según los masones, la masonería nace iniciando con los constructores de las pirámides de Egipto, quienes supuestamente guardaban conocimientos secretos y misterios. Estos misterios se fueron traspasando hasta llegar a uno de los herreros que trabajó en el templo de Salomón, y luego se traspasaría entre muchos otros arquitectos hasta llegar a los arquitectos y constructores de las catedrales de la Edad Media, los cuales decidieron crear la sociedad masona para transferir esos misterios y secretos entre otros masones del mundo. Sin embargo, esta historia, carente de todo sustento histórico, es falsa. Solo se trata de una gran campaña de medios para tratar de atraer nuevos miembros a su secta diabólica. La masonería realmente nace el 24 de junio de 1717 y no con los constructores de las pirámides ni mucho menos con los herreros del templo de Salomón, como ilusamente sostienen los masones. Todo aspirante a ingresar a la masonería deberá de pasar por un rito de iniciación en el cual se les enseña que todos los seres humanos viven en tinieblas y hasta que se hacen miembros de la logia comienzan a ver la luz. Se hace una evocación al candidato diciendo: ahora se te sacará de las tinieblas a la luz y solo conocerás la luz dentro de la masonería. Esto es falso, ya que el Señor Jesucristo dijo en San Juan 8:12: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y en San Juan 12:46 dijo: yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. En tal sentido, cuando el ser humano viene a Cristo, viene también a su luz, y no es la masonería la luz de los hombres, sino que Cristo es la luz del mundo. Pero de esta manera engañan a las personas que ingresan a esta secta. Posteriormente, el candidato se arrodilla para ofrecer sus juramentos secretos, entre los cuales jura obediencia a su maestro adorado y a los grados mayores de la masonería, pero el juramento más importante del iniciado es jurar obediencia total al Dios de la masonería, al cual ellos llaman un ser supremo o el gran arquitecto del universo. Como veremos más adelante, este Dios de la masonería es Satanás. Los masones, con el paso de los años y su lealtad a la logia, van subiendo en grados de la masonería. Al primer grado le llaman el aprendiz, al segundo el compañero y al tercero el maestro masón. A estos 3 grados se le conoce como la logia azul. Después de estos primeros 3 grados, el masón decide en qué rito de la masonería quiere quedarse. Los 2 ritos más importantes es el rito escocés y el rito de York. El rito escocés comienza del 4º grado, al cual le llaman el maestro secreto, y termina en el grado 32, que se llama el sublime príncipe del real secreto. Luego llega al grado 33, que es el gran soberano inspector. El rito de York atraviesa los grados del consejo, terminando con el grado de caballero templario. Cabe mencionar que todos estos calificativos son blasfemos, pues al llamar a una persona sublime príncipe o gran inspector general, asigna honras que solo le pertenecen a Dios Todopoderoso. A su vez, este sistema ritual con sus diferentes grados no provienen de secretos y misterios ancestrales de antiguos arquitectos y constructores como falsamente los masones sostienen. Las fuentes del rito escocés y del rito de York realmente son el hermetismo egipcio, el pitagorismo griego, la alquimia islámica, la cábala hebraica, el gnosticismo y la caballería templaria, la wicca o brujería europea, los símbolos ocultistas y las leyendas masónicas. Es decir, que el tronco central de la masonería es el satanismo. Es pura y llanamente adoración luciferiana. Los libros más autoritativos que tiene la masonería son La historia de la masonería por Roberto Gould, Moral y dogmas por Alberto Pike, La enciclopedia masónica por Henry William Coyle, Los constructores de Joseph Ford Newton, La enciclopedia
Enciclopedia Revisada de la Masonería por Alberto McCain. A pesar de que los masones niegan ser una secta, sus mismos autores los contradicen, ya que ellos mismos aseguran que la masonería es un culto o una secta. Jean-Pierre Sardel, proclamado gran maestro de la Logia de Francia, dijo: entre los elementos de nuestras reglas, la creencia no dogmática en Dios, gran arquitecto del universo, es decir, que siguen un sistema de creencias. Alberto McCain, en su Enciclopedia Revisada, dice: la masonería puede correctamente reconocer ser llamada una institución religiosa. En tal sentido, este último acepta abiertamente que son una religión, sin embargo, por sus características encajan en la categoría de secta. Los masones atraen a las personas diciéndoles que como son una sociedad, puede ingresar en ella todo aquel que quiera, no importando si es cristiano, musulmán, católico, judío, ocultista, ateo o budista, etc. La mayoría de personas que ingresan a la masonería lo hacen motivados por la ambición al dinero o ansias de poder político, ya que los masones se encargan de colocar a sus miembros en importantes puestos bancarios, políticos y judiciales, pues la masonería es una secta elitista, compuesta por grupos pequeños pero con grandes grados de poder político e intelectual, ya que los grados superiores de la masonería tienen entre sus filas a arquitectos, ingenieros, empresarios, actores, cineastas, políticos, jueces, fiscales, senadores, congresistas, presidentes, ricos y toda aquella persona que demuestre cierto grado de intelectualidad o de poder. Se dice que esta secta no es para el tonto ni para el pobre. También es sabido que todos los presidentes de los Estados Unidos han sido masones, empezando por el presidente George Washington, quien fue masón de alto grado. Es por eso que el billete de $1 está lleno de simbología masónica, y en él se encuentra el rostro del expresidente George Washington, que como mencionamos fue masón. También en la parte posterior se encuentra el símbolo masón del ojo que todo lo ve, en la cúspide de una pirámide que alude a sus enseñanzas del hermetismo egipcio, ocultista. A su vez incluye las leyendas Nuestro Imperio Vencerá y Un Nuevo Orden Mundial, las cuales son leyendas masónicas, pues ellos intentan establecer el nuevo orden mundial en donde una minoría se impone sobre las masas. Esta élite poderosa, que según expertos solo constituye el 3% de la población mundial, ha impuesto sus leyes sobre todo el resto de miles de millones de personas. Este nuevo orden mundial es ajeno a toda conciencia del bien y del mal, es absolutamente alejado de Dios, y para su establecimiento los masones hacen uso de la política, en donde han colocado a otros masones en altos puestos políticos como diputados, senadores, congresistas, ministros y, como lo dijimos, hasta presidentes. Fred Seller, que fue gran maestro masón de Francia, dijo: los masones defienden en el parlamento los partidos de la masonería. Nuestros hermanos parlamentarios están encargados de llevar al parlamento los datos elaborados dentro de nuestra logia. En el año 2000, Pierre Simon, gran maestro de la Logia de Francia, que presume ser una logia deísta y que no hace política, dijo: los que tratamos de transformar esta sociedad somos los hermanos de la Gran Logia de Francia, que se han hallado en el origen de las transformaciones legislativas, y la última que ha sido propuesta al pueblo francés es la de la eutanasia. Como sabemos, la eutanasia es un acto de provocar intencionalmente la muerte a una persona. Esta práctica es condenada por la palabra de Dios, ya que solo Dios nos puede dar la vida y solo Él la puede quitar. Sin embargo, hoy en día, este tipo de leyes e iniciativas de ley se están corriendo por todos los órganos legislativos del mundo. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien ha desbaratado este sistema o parte de este sistema en su país, advirtió sobre estas élites que están imponiendo sus leyes y sistemas de creencias sobre las masas y sobre todo el mundo. Nunca más vamos a regresar al sistema que por 2 siglos nos hundió en la delincuencia, en la corrupción, en la desigualdad y en la pobreza. Mientras Dios me dé fuerzas, no lo voy a permitir. En nuestro país siempre hubo un grupo de poder detrás de los gobiernos, ¿o estoy mintiendo? Un gobierno invisible detrás, que nadie eligió. Esa oligarquía todavía tiene mucho poder. En la mayoría de países, incluso, los gobiernos también se deben a alguien, a financistas, a élites económicas, o con algún grupo con el que tienen que quedar bien. Turquía perdió su última oportunidad de controlar el poder formal en nuestro país. Por primera vez en 200 años, no tuvieron otra opción más que salir por primera vez a dar la cara. Ya no pueden gobernar desde atrás del poder ejecutivo. Ya no pueden gobernar desde atrás del poder legislativo. Ya no pueden gobernar desde atrás de la sala de lo constitucional. Ya no pueden gobernar desde las sombras. Tuvieron que salir a dar la cara.
Pero que los poderes fácticos ahora estén dando la cara a plena luz del día y con poderosos apoyos nacionales e internacionales nos demuestra la importancia de nuestro quinto paso. Los que queremos un mejor país somos más, prácticamente la totalidad de salvadoreños. Pero esa ínfima minoría es poderosa y tiene muchísima vocería. La mayoría de salvadoreños no compiten con la voz que ellos tienen, a pesar de ser la inmensa mayoría. Porque además controlan la mayoría de medios de comunicación y principalmente, como les dije antes, el aparato ideológico. En febrero de 2018, el diario The Guardian filtró información secreta sobre la existencia de dos logias que operan en secreto en el Parlamento británico, que es el órgano legislativo bicameral del Reino Unido, y señaló que están integradas por políticos y periodistas masones de alto grado de poder. Claro que al ser cuestionados, los masones lo negaron todo. Los teóricos de la conspiración sostienen que este mismo sistema de gobierno masónico ha sido replicado en el Congreso bicameral de los Estados Unidos y en la mayoría de los gobiernos del mundo, y que son ellos los que controlan a su antojo el mundo. No es de extrañarse que una vez que una nueva ley se aprueba en Estados Unidos o el Reino Unido, los demás países del mundo corren a legislar sobre esas leyes y las aprueban, como si se tratase de una orden. Se sabe que son los masones quienes han impulsado en el mundo las leyes del nuevo orden mundial, que van contra la palabra de Dios, la moral y la conciencia. Leyes como la ideología de género, la legalización del aborto, la legalización de la marihuana, la legalización de las iglesias luciferianas, entre otras. Esta última se debe a que la masonería está fundada sobre la adoración al diablo, es decir, a Lucifer. El profesor Ricardo de la Sierra dijo: no todos los masones son satanistas, pero todos los satanistas son masones. Solo el 5% de los masones llegan a los altos grados, y es ahí donde se les habla claramente de su adoración a Lucifer, y los grados inferiores ignoran esto. Eliphas Levi, quien fue un reconocido masón de alto grado, diseñó esta figura de Satanás, a quien llaman Bofabed. En ella se mira al diablo con cuerpo de hombre y cabeza de macho cabrío, sentado en un trono haciendo un gesto masón con sus manos, en la cual una señala al cielo y otra a la tierra. Esto es una leyenda masona que quiere decir que todo lo que está en el cielo es igual a todo lo que está en la tierra. Esto es blasfemo y que el Señor reprenda al diablo. Ahora, si la masonería no es luciferiana, habría que preguntarnos por qué la iglesia luciferiana de Detroit retoma exactamente la figura de Satanás que elaboró el masón Eliphas Levi y le da el mismo aspecto en su estatua y lo asigna con el mismo nombre de Bofabed, tal cual lo hacen los masones. Es debido a todo esto que la campaña de relaciones y medios de los masones para esconder esta cruda realidad es tan grande que han sobresaturado los principales buscadores de internet, para que siempre que busques algo con referencia a la masonería aparezca lo que ellos quieren que sepas, sus explicaciones, sus historias, definiciones, pero todo es falso y esconden esta información sobre su verdadero trasfondo satánico. Esta campaña llega a tal grado que si buscas en YouTube cualquier video que haga referencia a la masonería o alguna de sus sociedades secretas como el Bohemian Grove, siempre aparecerán antes de la descripción del video un enlace de Wikipedia en donde te dirige a la historia y a la definición de la masonería que ellos falsamente han formulado. No nos extrañaríamos que debajo de este video el algoritmo de YouTube haya colocado este enlace de Wikipedia del cual te hablamos. En los Estados Unidos podrás encontrar por todos lados su simbología. Escuelas, hospitales, alcaldías y hasta en el billete del dólar. Están por todos lados. Pero ¿será que los masones realmente encajan en los 8 vicios de las sectas? Velo por ti mismo. 1. Dicen tener nuevas revelaciones. Toda la masonería es una supuesta nueva revelación. Su organización por grados, sus rituales y enseñanzas no provienen de la Biblia, sino de una supuesta nueva revelación diabólica. Entre sus supuestas nuevas revelaciones secretas están el decir que Dios no es el Dios del cristianismo, sino que el verdadero Dios es otro. Pero ¿quién es este Dios de la masonería? Henry Wilson Coyle, uno de los más grandes y respetados masones, en su libro Enciclopedia Masónica dijo: los hombres tienen que decidir si creer en Dios como el Jehová de los hebreos con quien podían hablar y discutir, o en un espíritu divino no denominacional al cual es imposible acercarse. Con esto Coyle aclara que el Dios de la masonería es un espíritu y que no es el Dios al cual nosotros los cristianos adoramos. Es por eso que la masonería usa conceptos impersonales para referirse a su Dios, siendo el más común el gran arquitecto del universo, pero nunca identifican quién es ese Dios al cual ellos adoran. No dicen que sea Jehová o Jesucristo o el Espíritu Santo. En tal sentido, no asignan ninguna identidad real a ese Dios. Es un ser indefinido, una fuerza cósmica, un naturalismo o un sincretismo.
Esto contraría las enseñanzas de la Biblia, pues Cristo dijo que todo lo que pidiéramos al Padre debíamos de pedirlo en su nombre, en el nombre de Jesús, para establecer que nuestra fe está puesta solo en Él. Esta manera impersonal y llana de referirse a un Dios sin identidad es solo una máscara en apariencia inofensiva, que oculta la verdadera identidad del Dios de la masonería, el cual es Lucifer. El iniciado en los grados menores ignora a quien está adorando, pero al ir subiendo de grados lo va viendo con claridad. En el grado 3 se le dicen a los masones que el nombre secreto de Dios es Jabulón, el cual es una composición del nombre Jehová con dioses paganos como Baal y Osiris. Este supuesto nombre de Dios es falso e irreal. Albert Pike, quien fue uno de los más grandes masones, quien alcanzó el grado 33 y fundador del antiguo rito escocés, en su libro Moral y Dogmas de la francmasonería, dijo: la religión masónica debe ser mantenida por todos nosotros en los altos grados en la pureza de la doctrina luciferiana. Y luego afirma: sí, Lucifer es Dios. Y desafortunadamente Adonai también es Dios, porque la ley eterna es que no haya luz sin sombras, y belleza sin fealdad, ni blanco sin negro, porque el absoluto no puede existir sino como dos dioses. Es decir, que según los masones, Jehová Dios, el Dios del cristianismo, es el Dios de las tinieblas, y Satanás es el Dios de la luz. Que el Señor reprenda esta herejía del diablo. En los grados superiores se le dice a los masones que el nombre real de su Dios es Bofaber, el cual es Lucifer. El arquitecto francés Serge Abad Gallardo, quien fue masón durante 25 años, ha revelado algunos de los rituales que los masones ejecutan. Uno de ellos es el ritual para acceder al grado 29 del rito escocés. Gallardo comenta que Bofaber penetra en el templo de la logia, a una zona reservada, llevado por el vigilante primero y por el vigilante segundo, o sea, las dos autoridades máximas de la logia después del venerable maestro. Es pasado en forma de círculo por la logia siguiendo la dirección de las agujas del reloj. A su paso se le rinde veneración y una genuflexión de la pierna izquierda. Luego Baphomet queda en el centro de la logia, mirando hacia el oriente, y hasta ahí es conducido el candidato al grado 29 del rito escocés, con los ojos vendados. Cuando éste se encuentra frente a Baphomet, se le quita la venda, de modo que sabe que su recorrido iniciático le ha llevado hasta este punto. Se encuentra cara a cara con la representación de Lucifer, y ahí debe escoger entre la cruz de Cristo o la cruz de Baphomet, que es una cruz en forma de X. Y la elección del candidato se manifiesta pisando una cruz, después de haberla tirado al suelo. La pisa con el pie izquierdo en primer lugar y luego con el derecho, y luego deberá decir con los brazos en forma de cruz sobre el pecho que se consagra a la cruz de Baphomet. Si esta no es una consagración al demonio en toda regla, ¿qué es? Razón tuvo el apóstol Pablo cuando dijo que en los postreros días muchos apostatarían de la fe siguiendo doctrinas de demonios. Cualquier cristiano que entre en la masonería debe de saber que ha apostatado de su fe, pues ha negado que estaba en la luz en Cristo. Cuando el individuo entra en la masonería se introduce a las tinieblas al jurar obediencia al Dios de la masonería, que es Lucifer. En esto se cumplen las palabras de Cristo cuando dijo en San Juan 3:19: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. 2. Consideran otros escritos fuera de la Biblia como sagrados. La logia enseña que la Biblia es solo un símbolo, pero que no debe de ser obedecida literalmente ni vista como la autoridad final, pues la masonería, al igual que todas las sectas, alegan que la Biblia contiene errores y la consideran un libro lleno de alegorías y la toman como un simple registro histórico. A su vez, consideran que cualquier escrito considerado sagrado por un iniciado o por alguna secta también puede ser sagrado, al igual que la Biblia. En la logia masona hay un podio en donde el iniciado puede poner cualquier libro que para él resulte sagrado, y la logia lo aceptará como sagrado, no importando si él pone ahí la Biblia, el Corán, las Vedas hinduistas, el libro infernal, la Biblia satánica o cualquier libro que se diga sagrado será considerado por la masonería como sagrado. Esto es falso, ya que como sabemos, la Biblia es la única palabra revelada de Dios al hombre. En ella encontramos el principio de la humanidad hasta las profecías del fin. En tal sentido, es el único libro sagrado. Sin embargo, los hombres, en su afán de no venir a la luz de Cristo, niegan su palabra y su evangelio. 3. Alteran deliberadamente la Biblia. El principio que tienen las sectas de alterar la Biblia nace de la masonería y se repite en ella misma. Como vimos, en cada logia hay un podio donde puede estar presente un ejemplar de la Biblia, cualquiera que sea esta.
Pues como vimos, para los masones la Biblia no es la autoridad final, así que en el podio puede estar cualquier versión de la Biblia, ya sea la mala traducción Joseph Smith de la Biblia de los Mormones, la engañosa traducción de la Palabra Clara de los Adventistas o la amañada traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová. También pueden poner en el podio la Biblia Reina Valera o la Biblia King James, que son las versiones reales de la Biblia. Pero en todo caso no sirve de nada, ya que ellos ven la Biblia como un libro donde se pueden encontrar algunas reflexiones, pero mayormente es visto como una simple referencia histórica, y es un objeto meramente decorativo, ya que en las reuniones no se lee ni se estudia la Biblia. No obstante, los masones sí tienen una Biblia propia, la Biblia masona. A pesar de ser la versión King James, que es real, en ella han incorporado parte de sus rituales y pasajes malinterpretados del Antiguo Testamento, así como dibujos y retratos blasfemos y alusivos a la masonería. Todo esto nos deja ver que los masones no tienen respeto alguno por la palabra de Dios. 4. Niegan que Jesús sea Dios. Al igual que los adventistas, los mormones, los testigos de Jehová y todas las sectas niegan que Jesús sea Dios, así también los masones niegan que Jesús sea Dios. Y para ellos, Jesús simplemente fue un maestro moral. En el libro Moral y Dogmas de Alberto Pike, en la página 525 dice: Jesús fue como todos los grandes iluminados y reformadores. Jesús es igual a Moisés o Confucio o Zoroastro y a los grandes maestros de la moral. El ritual masónico demanda lealtad a la masonería y no a Jesucristo. Todo esto es una trampa del diablo, pues Satanás insiste en todas las sectas en negar que Jesús sea Dios y que los hombres nieguen que Él es Dios, ya que Satanás sabe que en reconocer a Jesucristo como Dios radica la salvación del hombre, pues la palabra de Dios dice en Romanos 10:9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Es decir, que al no reconocer a Jesús como Dios y Señor, el hombre es condenado irremediablemente. Y recordemos que la palabra de Dios dice en 1 de Juan 2:22, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Así que esta falsa doctrina de negar la deidad de Jesús viene de Satanás mismo y ha introducido esta doctrina en cada secta y por supuesto en la masonería. 5. Afirman tener necesidad de un corredentor. Al igual que los adventistas creen que Satanás es una especie de corredentor, así también los masones consideran que Satanás es un corredentor. Esto debido a que, como veremos, los adventistas surgen de la masonería. La alquimia es una de las fuentes del rito masón, y esta dice concebir a Lucifer no en su forma maléfica, sino en una forma redentora. Esto es una blasfemia, pues Satanás no es ningún redentor. Para los masones, Satanás es el promotor del progreso y la conquista, pues dio a comer a la mujer del fruto prohibido y la inspiró a la desobediencia, la insubordinación y la rebelión. Alberto Pike dice que hay algo de Dios en el diablo y algo del diablo en Dios, que el Señor reprenda al diablo, pues esto es blasfemo y falso, ya que recordemos que Satanás es un simple arcángel que fue creado por Dios pero que se pervirtió y que Dios lo derribó de los cielos y Cristo lo venció en la cruz del Calvario. A diferencia, Dios es el Dios todopoderoso, el Dios eterno, el Padre fuerte, el Rey de gloria, quien habita en luz inaccesible, santo y verdadero, quien condenará en el fin de los tiempos a Satanás al fuego eterno. Es decir, que no hay punto de comparación entre Dios santo, sublime y perfecto, todopoderoso, y Satanás que está vencido. Y recordemos que la palabra de Dios dice en Isaías 42:8, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. 6. Rinden adoración a un hombre en particular. Los masones rinden adoración y admiración a Irian Aviv, quien fue un especialista en la metalurgia y joyero, quien ayudó en la construcción del Templo de Salomón, sobre todo en la elaboración de los detalles arquitectónicos con piedras preciosas, oro y plata con los que el templo contaría. Este personaje se encuentra en 2 de Crónicas 2:13 al 14. El relato bíblico no se extiende más allá de eso, y no existe ningún motivo para pensar que este hombre tuvo mayor relevancia. El ocultista masón Eliphas Levi, en su libro Historia de la Magia, tomo 5, creó un relato falso sobre este Irian Aviv,
en donde supuestamente y según él, Irian tenía secretos de alquimia y magia negra, y los demás arquitectos del templo de Salomón le presionaron para que revelara sus secretos sin conseguirlo, por lo cual lo asesinaron y el supuesto alquimista Irian Aviv no reveló sus secretos. Tomando como excusa este cuento falso, los masones toman como filosofía el mantener su doctrina y sus obras en secreto, y le dan grado de suma admiración y hasta adoración a Irian Aviv, y lo consideran como el héroe de la masonería. A esto se le conoce como la leyenda de Irian Aviv. La adoración hacia este hombre ha llegado a tal grado que al final de cada tiña masónica se realiza lo que ellos llaman la cadena de unión ritual, en la cual todos los masones asistentes entrelazan sus manos. Según su rito, la mano derecha ofrece y la mano izquierda recibe. Esto abre, según ellos, una intención mágica. Los masones creen que al hacer esto se ponen en contacto con los hermanos del pasado en el Oriente Eterno, o sea que esto es un acto de evocación a los muertos. A su vez lo consideran como un medio para obtener potencia oculta y una energía, pero sobre todo ellos creen que esta cadena logra darle vida de nuevo al supuesto maestro Irian, es decir, que después de cada reunión ellos creen que invocan el espíritu del muerto antiguo Irian Aviv. Esto cae en la idolatría, adoración y evocación demoníaca, y realmente ellos no están invocando a Irian Aviv, sino a demonios. También, como hemos visto, los masones se someten ante los masones de mayor grado, a quienes rinden obediencia y sujeción. A su vez, muchos sostienen que existe un cuerpo secreto mundial que cuida de su líder máximo, al cual muchos masones lo definen como el anticristo. Todo esto es totalmente contrario a la palabra de Dios, pues el Señor condena las prácticas ocultistas de la evocación a los muertos en Deuteronomios 18:11. A su vez, deja entrever que el líder máximo y cabeza de los masones es nada más y nada menos que el anticristo. Que el Señor reprenda al diablo. 7. Formulan falsas predicciones sobre el regreso de Cristo. Existen diferentes sectas y cultos que se derivan de la masonería. Entre ellos están el Ku Klux Klan, los Rosacruz, los Illuminatis, los mormones, los adventistas, los testigos de Jehová y la mal llamada ciencia cristiana. Estas últimas 4 fueron fundadas por masones y, como hemos visto en estudios anteriores, todos estos masones hicieron falsas predicciones que no se cumplieron. Sin ir más lejos, el fundador de los mormones, Joseph Smith, su padre y su hermano mayor fueron masones. Smith fundó la secta de los santos de los últimos días, también conocida como mormones, e introdujo los saludos secretos, frases y rituales de iniciación de los masones al mormonismo. Es por eso que los masones en sus páginas de internet dicen que una persona puede ser mormona y masona a la vez. Smith hizo falsas predicciones sobre el regreso de Cristo y eventos que nunca se cumplieron, de los cuales hablamos en nuestro estudio acerca de los mormones, el cual te invito a que puedas ir a verlo. En la descripción de este video encontrarás el enlace para este estudio. En la tumba de Joseph Smith y su familia se encuentra erigido el obelisco masón, que es uno de los símbolos más representativos de la masonería. Así también la secta de los adventistas inició con William Miller, quien fue practicante de la masonería. Este también hizo falsas predicciones y luego muchos de los líderes adventistas practicaron la masonería. Entre los practicantes masones mencionados en el adventismo están James White y su esposa, la falsa profetisa Helena G. de White, quien también hizo falsas profecías que jamás se cumplieron. En su tumba se puede observar el mismo obelisco masón que está en la tumba del mormón Joseph Smith. Si quieres conocer más sobre los adventistas, te invito a que en la descripción de este video busques el enlace de este estudio acerca de la secta de los adventistas. A su vez, Carlos Ruz, el fundador de los Testigos de Jehová, también practicó la masonería, llegando al grado de caballero templario del rito escocés, y también hizo falsas predicciones e introdujo a su recién creada secta de los Testigos de Jehová la enseñanza masona de la piramidiología y el modelo de la sociedad secreta. En la tumba de Russell se erigió el símbolo masón de la pirámide, y no bastando con esto, incluyó el símbolo masón de la cruz y la corona, y vista desde lejos se puede observar cómo se forma el símbolo del ojo que todo lo ve, que está incluido en el billete de $1.
Si quieres conocer más sobre los testigos de Jehová y sus falsas predicciones, te invito a que al finalizar de este estudio vayas a ver en la descripción de este video nuestro estudio acerca de los testigos de Jehová. Todos estos masones con sus sectas han hecho falsas predicciones sobre eventos futuros o el regreso de Cristo y han fracasado estrepitosamente. Y cabe mencionar que toda persona que pertenece a alguna de estas sectas debe de saber que pertenece a sectas que surgen de la masonería y en sus doctrinas están plasmadas los principios satánicos masones. 8. Creen que deben de cumplir con la ley o dogmas para alcanzar la salvación. En los manuales masónicos se les dice que por sus buenas obras Dios les recompensará con la vida eterna, por pertenecer a la masonería y cumplir sus rituales y dogmas y por sus buenas obras. Como los masones creen que haciendo buenas obras se salvarán, han fundado diversas organizaciones sin fines de lucro que brindan ayuda. Dentro de las organizaciones fundadas por los masones para ayudar y para la filantropía están el Club Rotario, Club de Leones, los Boy Scouts, la Cruz Roja y los Shriners International, antiguamente conocida como la Orden Árabe de los Nobles del Santuario Místico, que ahora funciona como una red de hospitales infantiles. No obstante a esto, la palabra de Dios no dice que el ser humano se pueda salvar a sí mismo por medio de sus buenas obras, sino que la salvación es única y exclusivamente por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, pues la palabra de Dios dice que por gracia somos salvos, no por obras para que nadie se gloríe. Es decir, que en la vida del creyente las obras vienen como resultado de su nuevo nacimiento en Cristo, pero no son parte de su salvación. Sin embargo, estas personas creen que haciendo buenas obras se pueden salvar. Esto es falso y antibíblico, y a su vez, la mayoría de estas personas viven vidas inmorales. En tal sentido, más bien encajan en lo que Cristo dijo, son sepulcros blanqueados. La palabra del Señor dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Este video no tiene como objetivo dañar a nadie, sino todo lo contrario. Es un video de advertencia para cualquier persona que esté dentro de esta secta de la masonería o cualquier persona que esté pensando ingresar a la masonería y aún algún cristiano que me esté viendo y está pensando ingresar a esta secta para obtener vínculos o para obtener alguna clase de ayuda o de poder. Como hemos visto, esta secta es meramente luciferiana y la palabra de Dios dice: ¿qué comunión tendrá la luz con las tinieblas o Cristo con Belial? Un cristiano no puede tener nada que ver con las tinieblas, pues la palabra de Dios dice que el Señor nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si tú que me miras perteneces a esta o a cualquier otra secta, como lo dijeron los ángeles a Lot, escapa por tu vida. Cristo te ama, Él quiere darte vida eterna y solo en Él podrás tener la salvación de tu alma. Acepta a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y te espero en nuestra próxima edición de La Hora de la Decisión, donde continuaremos con nuestra saga de las sectas. Dios te bendiga. Esta es la hora de la decisión, la más importante de tu vida. Tu decisión por Jesús. Entrégale tu corazón orando de esta manera. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y mi pecado me aleja de ti. Me arrepiento, perdóname Señor. Hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste y resucitaste al tercer día. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Ahora eres parte de la familia de Dios. Te invitamos a que te congregues en una iglesia cristiana para que sigas creciendo en el conocimiento de Dios. Y te esperamos en nuestra próxima edición